La palabra del Señor la vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Lucas 17, vamos a leer desde los versos 7 al 10. Dice así esta palabra: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta parábola, quizá no tan conocida, nos enseña sobre la humildad en el servicio y la falta de mérito en nuestras acciones delante de Dios. Esta parábola del siervo que regresa del campo describe una situación en la que el siervo continúa sirviendo, continúa realizando sus quehaceres, incluso después de haber cumplido con sus tareas diarias y sin esperar una recompensa inmediata. Esto menciona al Señor Jesucristo como una ilustración para quienes seguimos al Señor. El espíritu de servicio que debe haber en nosotros, aún entendiendo que el Señor no es ciertamente como el amo de esta parábola, pero no por eso debe disminuir nuestro propósito de servir a Dios, de servir no solamente a Dios, servir también a los demás con humildad, sin esperar un reconocimiento, sin esperar una recompensa especial por nuestras acciones. Es muy interesante todo lo que se menciona aquí en este pasaje, porque realmente nos cuesta mucho poder abordar, poder entender, aplicar a la vida esta relación siervo-señor. Muchas veces mencionamos y decimos que Cristo es el Señor, pero la pregunta es si nosotros somos siervos. Y creo que nunca hemos de perder el enfoque sobre la verdad, quizá la verdad más importante, más elemental de todo el evangelio de la fe cristiana, y es que Cristo es el Señor. Indica que todo está sujeto a Él, que todo queda bajo el dominio, bajo el gobierno de Jesucristo. Quiere decir que por definición la posición que nos toca a nosotros frente a Jesús es la de siervos o esclavos, como en muchas partes de la Escritura hace esta referencia. La palabra doulos en griego, que se traduce como siervo en nuestras Biblias que normalmente usamos, en realidad es la palabra esclavo. Esta palabra es chocante. Es una palabra no agradable porque seguramente hemos visto la esclavitud a través de la historia, y particularmente los esclavos que vinieron a nuestro continente desde África, cómo eran tratados. Muchas veces peor que animales. Hay un libro, un clásico de la literatura, escrito por la autora Harriet Beecher Stowe, que se llama La cabaña del tío Tom, que nos muestra la maldad, nos muestra la inmoralidad de la esclavitud en Norteamérica. Entonces concluimos diciendo que la palabra esclavo no es una buena palabra, no es un concepto que se pueda manejar tan libremente. Y por supuesto que si Dios es amor, entonces esa palabra no se condice con la revelación de su carácter. Sin embargo, debemos comprender la profundidad de este término en lo que concierne a nuestra relación con el Señor Jesús, porque Él es el Señor, Él es el Kyrios. Entonces, si Él es el Kyrios, Él es el Señor, Él es el dueño, nada es mío, nada me pertenece.
Todo lo que soy y todo lo que tengo tiene un solo dueño y se llama Jesús. Ahora, por supuesto que no todos los amos o señores de la antigüedad eran personas malas o tiranas. Yo creo que habían algunos que eran muy clementes, muy generosos con sus esclavos. Y cuando por prescripción legal los esclavos debían quedar en libertad, muchos de esos esclavos en realidad preferían quedar bajo la protección de sus amos para no quedar a expensas de la vida misma. Los traductores de la Biblia supusieron que la palabra esclavo no era una buena palabra y entonces la sustituyeron por la palabra siervo. Y siervo es aquel que trabaja o sirve en pro de una recompensa. Es como un empleado, podríamos decir al día de hoy. El problema es que si nos consideramos siervos de Cristo y no esclavos de Cristo, nuestro servicio siempre va a estar en función de una recompensa, de una paga. Y aunque el Señor habla de recompensas, el Señor habla de dádivas, no debe ser aquella el móvil de nuestro servicio a Dios, sino nuestro amor por Él, nuestro reconocimiento de quién es Él, como dice aquel himno que tiene un contenido tan profundo, que dice en una de sus partes: Dios, tan solo Dios. Eso es todo. ¿Por qué servimos a Dios? Porque Él es Dios. ¿Por qué vamos en pos de Jesús? Porque Él es Dios. Dios, tan solo Dios. Toda la creación alaba al Señor, porque Él es el Señor. Porque para ello fue creada, para ello fue establecido. Entonces, el servicio de un verdadero discípulo del Señor, de un verdadero siervo del Señor, es insoslayable, es inevitable. ¿De verdad queremos hallar descanso para nuestras almas? Entonces debemos aceptar el yugo del Señor en nuestro cuello, es decir, regirnos ya no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios, por la voluntad del Señor. En otras palabras, y quiero expresarlo de esta manera, en las iglesias no hay señores. Nadie puede venir a golpear la mesa en una iglesia, en una congregación, exigiendo derechos, porque todos somos deudores a la gracia de Dios. Todos, si fuimos alcanzados por el Señor, fuimos alcanzados por pura misericordia, nada más. Y Jesús menciona la esclavitud aquí en Lucas 17. Y su enfoque está en el esclavo, en el siervo, no en el Señor de la parábola. El enfoque está en el comportamiento del Señor de la historia, que por supuesto deja mucho que desear, ¿no? Nuestra actitud muestra una actitud bastante mezquina, bastante falta de sentido común. Pero como decía, el enfoque no está en el Señor, está en el esclavo, está en el siervo que se dice de él: estuvo arando todo el día, estuvo cuidando las ovejas. No nos habla de las condiciones climáticas, no nos dice bajo qué circunstancias, pero este hombre estuvo todo el día trabajando a la intemperie. Tampoco dice si iba provisto de víveres, aunque es de suponer que terminada la jornada ya estaba muy cansado y muy hambriento. Llega a la casa de su amo, y su amo le dice: prepárame la comida y cámbiate de ropa para que me atiendas. Mientras yo ceno, después tú podrás cenar. Y ya sé que Cristo el Señor no es déspota como este amo de la historia, pero ojo, eso no rebaja las responsabilidades del esclavo. Quizá el esclavo de la historia hizo todo lo que su Señor le mandó. Seguro que hizo todo lo que el Señor le mandó, pero no lo hizo con contentamiento, porque quizá dentro de sí lo hace con protesta, lo hace con resentimiento. Pero había amos que trataban a sus esclavos con dignidad,
con respeto, y los esclavos valoraban aquello y su esfuerzo eventualmente iba más allá de lo que ellos le pedían. Ahora mirémonos a nosotros. Nosotros tenemos el alto privilegio de ser esclavos de Jesucristo, de haber sido comprados por la sangre preciosa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque antes de conocerle a Él también teníamos un Señor. Pero era un Señor tirano, era un déspota que nos dominaba y nos oprimía, que no tenía ni la más mínima consideración por nosotros. Ese amo era Satanás, el diablo. Y con mucha frecuencia se nos ha dicho y se nos ha enseñado que Jesús murió por nuestros pecados, pero esa es tan solo una parte de la historia. La razón por la cual Él murió y resucitó, dice Pablo, fue para ser Señor de todos nosotros. Mire lo que dice 2 Corintios 5:15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hemos sido comprados por precio. Por eso leemos con frecuencia allí en el Nuevo Testamento palabras como Pablo, siervo de Jesucristo; Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo; Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo; y aún la misma María, cuando el ángel le habla acerca de que iba a llevar en su vientre al Hijo de Dios, ella dice, yo soy la sierva del Señor. Y ojo, la palabra traducida siervo en realidad es esclavo. Antes que Jesús nos hallara, antes que Él viniera a nuestro camino, estábamos perdidos. Íbamos rumbo a la perdición eterna. Estábamos perdidos en el mundo del pecado, a expensas de Satanás y todas sus huestes. Pero ahora que Jesús nos rescató, nos compró con su sangre preciosa, estamos perdidos pero en los brazos de Jesucristo. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos, esclavos de la justicia. Y déjeme decirle que en este mundo hay solamente dos amos y cada uno tiene su propio reino. Nosotros nacimos en el reino de las tinieblas. Éramos ciudadanos naturales del reino donde prevalece el egoísmo, donde todos hacen su propia voluntad, porque así es como Satanás dirige su reino. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos como mejor nos parecía. Hacíamos lo que se nos daba la gana. Estábamos perdidos. El que vive en el reino de las tinieblas no tiene ningún escrúpulo en cuanto al pecado. Puede ingerir drogas, puede llevar una vida lujuriosa, puede cometer cualquier cosa impropia, no tiene escrúpulos. La idea es hacer creer a la persona que Él es el dueño de su vida, que Él es el rey de su propia vida, pero en realidad está perdido. Lo guía el espíritu egoísta que predomina en su reino. Todos viven su propia voluntad, pero la muerte llega y vamos a tener que presentarnos delante de Dios. ¿Qué es la salvación? La salvación es que Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así dice Colosenses 1:13. Somos librados del dominio de Satanás y pasamos a estar bajo el dominio de Cristo. Y Cristo no es un amo malo, no es un tirano, no es alguien falto de sentido común o falto de compasión, claro que no. Por el contrario, pero aún así en este nuevo reino debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Él, porque Él es el Señor, y de acuerdo a sus deseos. Él mismo pone en nosotros el deseo de agradarle, dice Filipenses 2:13. De manera que sus mandamientos no son gravosos, su yugo es suave, es ligero.
cuando uno lo lleva por amor. Algunos piensan que lo que nos distingue a los cristianos de los que no lo son es que no fumamos, no nos emborrachamos, no vamos a las fiestas. Sin embargo, es mucho más que eso. En el reino de Dios, Jesús es el Señor. Hacemos todo lo que Él nos manda. Los que hemos pasado de muerte a vida, de un reino a otro, damos testimonio de que antes de tener un encuentro con Jesucristo, nosotros dirigíamos nuestra propia vida, pero desde que tuvimos un encuentro con el Señor, Él es quien nos dirige. Jesús dijo que solo hay dos caminos, hay uno ancho y uno angosto, y el primero lleva a la perdición, muchos andan por él. El segundo es estrecho, y pocos son los que lo hallan. Lo más trágico de todo esto es que muchos considerados a sí mismos creyentes en Cristo han encontrado un tercer camino, una tercera opción. Por supuesto, la Biblia no dice nada al respecto y como tal ese camino no existe. En el fondo es una variación cruel del camino ancho, pero ellos creen que se trata de un tercer camino. Un camino ni tan ancho ni tan angosto. Existe la tendencia a pensar que el camino ancho es para pecadores empedernidos, homicidas, ladrones, adúlteros, abusadores, etcétera, y que el angosto ya eso sería para pastores, curas, sacerdotes, pero que hay una tercera opción para aquellos que creen, pero que no son tan fanáticos, y que es el camino intermedio. Pero esa es una invención humana. Es una cruel invención humana. Si nos ceñimos a la Escritura, o se vive en el reino de las tinieblas, donde cada uno hace su propia voluntad, o en el reino de Dios, donde se hace la voluntad de Dios. No hay un término medio. En el reino de Dios no hay escalas de grises, se es blanco o se es negro, no hay más. Y es fácil pasar de un reino a otro, o no es fácil, pasar de un reino a otro. Nacimos a este mundo siendo esclavos del pecado y no podemos huir de él. Estamos cautivos básicamente. La única manera en que un esclavo podía ser librado es siendo comprado o morir. Por eso los esclavos negros en sus cánticos se aferraban a la esperanza de un cielo eterno, porque no veían esperanza mediante su vida terrenal. Para ser libres del pecado también necesitamos morir. Y para pertenecer al reino de Dios tenemos que nacer allí. Nosotros necesitábamos una muerte y un nuevo nacimiento, algo muy difícil de obtener. Solo Dios podía hacerlo, por eso es que la salvación es por pura gracia nada más. No hay mérito humano que sea suficiente para entrar por sí solo al reino de Dios. Tiene que obrar la gracia de Dios. ¿Cómo puede alguien cambiar su ciudadanía espiritual? ¿Cómo puede alguien pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios? Jesús nos dio la solución. Él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar en el madero de la cruz. Y cualquier esclavo del pecado que mira con fe al Cristo crucificado y resucitado puede contar como propia su muerte y su resurrección. Entonces Satanás ya no puede contarlo como súbdito suyo. Después de esa experiencia resucitamos en el reino de Dios para pertenecer a Cristo. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Por medio de esta resurrección, pasamos a un nuevo reino. Nosotros necesitábamos morir a un tirano, pero morir no lo era todo. Teníamos que volver a vivir para ser de un Dios amoroso, y esto es lo que nos dio Jesús, por eso Él es el Salvador de nuestra vida. Muchas veces malinterpretamos el bautismo en aguas. Lo vemos solo como un ritual para dar a conocer nuestra fe públicamente. Y todo eso es lindo, hay túnicas blancas, hay videos, hay fotografías para el recuerdo. Pero usted debe saber que el bautismo tiene un significado mucho más importante que cumplir con un rito establecido para llegar a ser miembro de una iglesia.
El bautismo es identificarnos con Cristo, con su muerte y con su resurrección. Por lo tanto, cuando una persona entiende esto y considera la oportunidad de vivir para el reino de Dios, debe bautizarse en consonancia a esa fe. Si yo no tengo claro esto, si no estoy dispuesto a cambiar y vivir para Dios, ese bautismo no va a tener significado. Por lo menos no tendrá un sentido espiritual. Y yo sé que muchos alegan si el bautismo es por aspersión o es por inmersión. En lo que a mí respecta, eso no es lo más relevante, sino comprender en la propia experiencia qué es lo que significa realmente. Nosotros sepultamos a las personas en el agua y las volvemos a levantar. Es porque estamos representando la muerte al pecado y el nuevo nacimiento. Por tanto, no es la cantidad de agua que se usa, sino lo que se está representando con ello. No me puedo bautizar si no estoy realmente arrepentido de mis pecados. Los apóstoles fueron claros cuando dijeron: arrepentíos y bautizaos. Creer y ser bautizado, las dos cosas iban juntas. No es que creían y después de meses o de años entonces se bautizaban, porque el bautismo representaba su traslación de muerte a vida. La iglesia primitiva bautizaba a las personas el primer día de su conversión. Es más, ni siquiera esperaban la hora del culto. Si una persona era salva en la mañana se bautizaba. Si lo era a medianoche, como al carcelero y su familia, a la medianoche se le bautizaba. Si una persona decía yo creo, entonces debía confirmarlo. ¿En qué crees? Creo que la muerte y la resurrección de Jesús me libra del poder de las tinieblas y me ubica bajo el reino de Dios. Entonces inmediatamente se buscaba un lugar donde había suficiente agua y se bautizaba al confesor en respuesta a esa fe manifestada. El bautismo es una tremenda lección, una lección objetiva. Si se hace en el momento apropiado, será más impactante y la persona comprenderá mejor lo que significa. Se dará cuenta que está pasando de muerte a vida. Nosotros somos demasiados protocolares de repente. Todo debe tener un orden preestablecido. Todo debe estar previsto. Y no es que eso esté mal, por favor no me malentiendan. Sino que esto da lugar muchas veces a la persona a opinar, a argumentar, a prorrogar y en definitiva a quitarle el peso del acto y de la vida de fe. El funcionario de la reina Candace de Etiopía, allí en el libro de los Hechos, él entendió el evangelio y como iban en un carro pasó junto a un río y le dice a Felipe: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él le dice: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y al instante, dice la Escritura, al instante mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Esto implica convicción, esto implica obediencia, implica fe genuina. Cuando los intereses ceden para conformarse a los designios de Dios, una comprensión de la autoridad de Dios y de su Hijo Jesús sobre la vida. Y yo pido al Señor, con mucha fuerza cada día, de que podamos conocerle más a Él, porque el día que le conozcamos, que tengamos una visión clara de quién es Él, yo sé que nada nos va a detener, que nada va a ser más importante en nuestra vida que solamente Él, nuestro Señor. Yo a veces veo hermanos cansados, poniendo excusas, renunciando a sus cargos, y lloro y digo: Señor, que te conozcamos más, que sepamos quién eres tú realmente, para que aprendamos a someternos a ti, porque de otro modo no lo entiendo. Todo lo que puedo ver es ignorancia en cuanto a quién es Dios, a quién es Jesucristo, porque si le conociéramos de verdad y entonces no hacemos su voluntad, en realidad ya no seríamos ignorantes sino rebeldes, lo que sería mucho peor. Pero me parece que nos falta una revelación clara de quién es Dios. Hay muchos que caminan su fe, pero la caminan a tientas. Que Dios pueda realmente traer esa gracia de conocerle más a Él.
para que obremos consecuentemente, para que Jesús realmente sea el Señor con letras grandes de nuestra vida. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Yo debo leer, profundizar en su palabra. Dios nunca se va a contradecir. Entonces, tomo su palabra y yo decido obedecer en todos los aspectos de mi vida. Renuncio al pecado, renuncio a la rebeldía, renuncio a la independencia, renuncio a mis propios deseos y criterios, renuncio a mi propia voluntad, renuncio a vivir como se me da la gana, porque ahora mi vida está bajo autoridad, porque ahora vivo bajo la autoridad de Cristo y mi opinión ya no cuenta porque se la cedí a Él. Él es mi Señor, Él es el que manda en mi vida. Y entonces vengo voluntariamente a convertirme en un esclavo por amor a Él. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, Dios reguló algunas cosas sobre el tema de la esclavitud. Algunos por ahí, por deudas, perdió todo y para pagar sus deudas tenía que venderse como esclavo a un amo. Dios limitó esa esclavitud a 6 años. Nadie podía esclavizar a otro por más de 6 años. Al 6º año debía dejarle libertad y había que indemnizarle. Había que llenarle de bienes por los 6 años que había estado bajo su dominio. Entonces, cuando llegaba a los 6 años, algunos que tenían un patrón duro, severo, malo, avaro, explotador, cuando llegaba al final del 6º año, ¿cómo se sentiría ese esclavo? Sentía alivio seguramente. Contaba los días para decir: voy a ser libre, me voy a librar de este ogro, me voy a librar de este tirano. También había una ley que decía que si el esclavo al 6º año no se quería ir de la casa de su amo, porque amaba a su amo, porque había sido bien tratado, porque era considerado como parte de la familia, entonces tenía que hacer un pacto. Llamaba a los ancianos de la ciudad y delante de ellos hacía un pacto y lo sellaba horadándose la oreja. Deuteronomio 15:17 lo dice: tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo o tu esclavo para siempre. Entonces el amo ponía un aro en la oreja del esclavo. Era la señal de que éste era un esclavo para siempre. Pero no era un esclavo por obligación. Era un esclavo por amor. No por obligación, por amor. A esto es lo que nos lleva a la Biblia cuando habla de esclavitud. El Señor no nos esclaviza por imposición, sino por amor. Nosotros no debemos ser siervos por imposición, sino por amor. Ahora yo te pregunto respetuosamente: ¿te has dejado horadar tu oreja para ser un esclavo de Cristo por siempre? Y esto tiene gran consonancia con el bautismo. Pero ojo, si un esclavo se deja horadar la oreja y no cumple, se acarreaba un juicio muy duro porque rompía su pacto, hipotecaba su integridad. Recuerda que no hay un tercer camino, hay solo 2, uno ancho, uno angosto. Tú debes mirar tus pretensiones con toda honestidad. El Señor no te está obligando. Dios no está imponiendo nada, está invitando simplemente. Porque si quieres transitar este camino angosto, tú debes permitir que el Espíritu Santo horade tu oreja. Es decir, ponga una marca, ponga un sello sobre ti, que te recuerde cada día de tu vida que aceptaste voluntariamente ser un esclavo por amor al mejor amo, al más justo, al más compasivo, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Que el Señor nos haya hablado en esta hora por medio de su maravillosa
palabra.